Bueno, buenos días a todas y todos. Ya estamos con un poquito de retraso, así que vamos a dar comienzo inmediatamente al segundo panel. Faltó el programa por aquí. Bueno, junto con nosotros tenemos a don René Cooper de la Universidad. Perdón, gracias. En este segundo panel vamos a revisar las experiencias comparadas. Tenemos el honor de contar aquí con dos excelentes expositores, don René Cooper, profesor de Antropología Jurídica en la Universidad de Viena de Austria, quien va a presentarnos una ponencia que lleva por título La participación indígena en las asambleas constituyentes de América Latina, una visión comparativa. René Cooper va a compartir con nosotros la experiencia que ha tenido acompañando procesos constituyentes que han acuñado en asambleas constituyentes en distintos lugares de Latinoamérica. Shankar Limbu, abogado indígena de Nepal, va a exponer la experiencia de los pueblos indígenas en el proceso constituyente de Nepal, lo que nos va a permitir tener sobre la mesa las fortalezas y debilidades de ese proceso y sobre todo poder contar con información respecto a qué estrategias articularon los pueblos indígenas para poner en el debate los derechos de los pueblos indígenas en un contexto tanto o más complejo que el contexto político chileno. Entonces, bueno, la oportunidad es de aprender de estas experiencias y sin más, dejo en primer lugar al señor René Cooper. Gracias. Bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación. Gracias a las autoridades de esa universidad que permiten que se abra un espacio de discusión, de reflexión sobre un tema que ha sido excluido del derecho desde 200 años prácticamente. Y yo creo que es simbólico que hoy podemos reunirnos en una aula magna, creo, de la Facultad de Derecho para reflexionar sobre ese tema. Y yo creo que ese no es solamente simbólico, porque para mí el tema del reconocimiento de los derechos indígenas y sobre todo lo que ese tema específico es la participación de los pueblos indígenas en un proceso que resulta en el reconocimiento de sus derechos, es algo que es muy revolucionario, no solamente en sentido político, sino también por la epistemología y por el marco teórico que usan los juristas, los colegas de derecho, ¿no? Yo creo también eso responde un poco a su pregunta que algunos se hacen, porque viene un profesor de Europa para hablar sobre América Latina, ¿no? Yo quiero explicar por qué para mí es tan llamativo ese tema. Porque el tema de reconocimiento de los derechos indígenas, y eso es algo que se pone en la agenda en América Latina y más que en todas las otras partes del mundo, solamente Nepal es una excepción, pero en Europa o en los países inglés hablantes no hay procesos parecidos en esos momentos, ¿no? Y eso permite una reflexión sobre fundamentos del derecho, ¿no? Fundamentos que no han sido considerados como básico para construir los sistemas jurídicos de los estados llamados así modernos, de los estados iluminados, que parten de ciertos principios teóricos, ¿no? Que no toman en cuenta los contextos concretos donde se han realizado, incluso en Europa, ¿no? Unos de esos marcos teóricos son el famoso contrato social, que es visto como un contrato abstracto entre individuos abstractos, que no toma en cuenta la realidad, cómo se han en verdad, en la realidad histórica, cultural, formado los estados modernos. Y eso
desde el origen de esas teorías en Francia, ¿no? Que toma ese contrato social como su parte legitimativo, ¿no? Para la construcción de la nueva república francesa, jacobina, revolucionario en el siglo XVIII, y influye después la construcción de los estados independientes en América Latina, ¿no? Que toman ese modelo francés, que se fundamenta sobre todo en la idea de individuos iguales, de individuos. Eso ya es una base muy abstracta, ¿no? Que es un Estado que se fundamenta no en grupos culturales, en grupos sociopolíticos existentes, sino en individuos abstractos. Y sobre todo en la base de un contrato que presupone que todos los individuos que participan en la conclusión de ese contrato tienen una posición formalmente igualitaria, ¿no? Pero en América Latina, incluso en Europa, eso no es la realidad, pero en América Latina se realiza ese modelo en un contexto colonial, en el contexto del sistema colonial que había sido desarrollada por los españoles, ¿no? Por el proceso de una colonización de 3 siglos, pero deja afuera en su constructo teórico esa realidad. Y por eso ese constructo que supone que es un pacto entre iguales, entre individuos iguales, en verdad es solamente un pacto entre miembros de una oligarquía, o mejor dicho, entre miembros masculinos oligárquicos, ¿no? Que construyen ese pacto con la pretensión de establecer un sistema político que tiene una validez para todos, ¿no? Pero esa realidad que sabemos de la historia, que sabemos de la politología, no está tomando en cuenta por los abogados y sus teorías, ¿no? Y por eso es importante desarrollar también nuevos principios teóricos para mis colegas, ¿no? Para los abogados, para los profesores de derecho, ¿no? Cuando toman en cuenta los fundamentos de su propia disciplina, o mejor dicho, del objeto de su disciplina, del derecho, ¿no? Y no solamente por la legitimación del Estado, sino también por los criterios de cómo es el origen de propiedad privada, por ejemplo. Cómo se ha establecido propiedad privada, según las teorías de John Locke, ¿no? Que es el founding father del liberalismo, y en cierto sentido el founding father, el inspirador de los sistemas liberales de propiedad privada, ¿no? Pero Locke dice, propiedad solamente es legítimo cuando se fundamenta originalmente en la agricultura y en la transformación del suelo en algo cultivado. Entonces quedan afuera los pueblos y las culturas que no tienen agricultura, o los pueblos que son definidos desde la perspectiva europea occidental como primitivos nómades, y que la gran mayoría de los pueblos indígenas de América, particularmente los mapuche, por ejemplo. Eso es el fondo, ¿no? Es no solamente una cuestión de poder político, sino ese es el fondo teórico, ¿no? Porque el Estado colonial, y también el Estado chileno, neocolonial, como vemos en el caso de Rapa Nui, no reconoce la propiedad de la tierra, no solamente porque oprime a otras culturas, sino porque en su mero fundamento teórico no incluye una teoría que puede reconocer otras formas de grupos humanos de relacionarse con su territorio, con sus recursos. Ese es el problema básico. Bueno, una breve pregunta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes son profesores de derecho presentes aquí? No tantos, por favor, no tantos, profesor. Pero tú eres una excepción, porque tú eres relacionado con el tema, ¿no? Hay penalistas aquí, hay civilistas aquí, hay constitucionalistas aquí. Ninguno. Hay estudiantes de derecho aquí, pero no mapuches, sino estudiantes de derecho que estudian derecho, no tienen relación con el tema indígena. Una, muy bien. 2, bueno, eso es un poco deplorable, ¿no? Por una parte es bien que estamos en una aula de la Facultad de Derecho, pero tenemos muy poca asistencia de los colegas, ¿no? Lo mismo se haría en mi universidad. Si yo hice varias veces simposios internacionales con prominentes invitados, ¿no? Y ni un solo colega mío vino. ¿Por qué? Porque ven el tema como algo exótico, ¿no? Como algo... ¿ah? No les interesa, no. Pero no es solamente, eso quise decir, no es solamente por el
por el fondo cultural, sino porque creen que es un tema que no es importante por el derecho, es algo marginal, lo ven como un tema de minorías tal vez, un tema de bondad, ¿no? Algo, concesiones como política social, pero no como un tema fundamental para la construcción del derecho moderno, ¿no? Y yo creo eso es así. En verdad, el tema, y ese tema que nos interesa en ese seminario, la constituyente, pone en la primera fila esas cuestiones fundamentales, cómo se legitimiza, cómo se justifica un Estado, cómo se justifica una sociedad y cómo se elaboran las instituciones, cómo se resuelven conflictos, ¿no? O por ejemplo, cómo es esa teoría que cualquier jurista en parte, en general, que derecho es solamente un solo sistema de poder y de normas que rigen un cierto territorio, el monismo jurídico. A pesar que sabemos que en la gran mayoría de los estados modernos existe pluralismo jurídico de hecho, ¿no? Incluso en los países europeos, donde una gran parte de la población, migrantes, grupos religiosos, no van al juez del Estado, sino tienen otras maneras de resolver conflictos, ¿no? De hecho, ¿no? De hecho es pluralismo jurídico, pero sin embargo la teoría jurídica no lo toma en cuenta. Entonces, una constituyente como un proceso que pretende restablecer, ¿no?, la institucionalidad estatal, nos pone reflexivo, por lo menos, sobre esas temáticas, ¿no? Y tal vez nos permite también establecer una institucionalidad más adecuada a la realidad, ¿no? Tomando en cuenta la exclusión de grandes grupos de la población que han sido excluidos, no solamente los grupos étnicos, sino también mujeres en una posición frágil, ¿no?, social, jóvenes, desempleados, personas con menores capacidades físicas, etc., ¿no? Eso, todos son, en teoría, sujetos igualitarios, ¿no? Pero el derecho no responde a la diferencia que existe en la sociedad. Bueno, esa fue la introducción. Mi tema, solamente para justificar, porque viene un profesor europeo para hablar sobre esos temas, que para mí eso es muy inspirativo, ¿no?, esa temática, por eso me gusta trabajar en eso. Yo tuve la gran suerte de que estaba involucrado en 2 procesos constituyentes, sobre todo en el proceso en Venezuela, ¿no?, que fue muy rico, ¿no?, en las experiencias, pero también en los aprendizajes que yo hice como persona y como profesional del derecho. Y a propósito, yo pienso que no es un tema jurídico solamente, sino es muy importante ver que ese reconocimiento de los derechos indígenas se sitúa en un contexto, y de ese contexto depende, ¿no?, el meaning, ¿no?, el significado de esos derechos y también la implementación. No voy a hablar mucho de las implementaciones porque sería no el tema de ese simposio y tampoco me permite el tiempo, pero quiero referirme a 4 experiencias, muy brevemente, a 4 experiencias en 4 países de América Latina donde se han reconocido derechos indígenas a base de procesos constituyentes y con una participación de pueblos indígenas. Y lo digo en una manera muy general, porque ustedes van a ver que casi nunca hubo una participación de pueblos indígenas como indígenas, sino de individuos que fueron indígenas o de organizaciones indígenas o por partidos políticos que tienen una fuerte conexión con pueblos indígenas. Pero en ninguno de esos 4 casos hubo una participación de pueblos indígenas como pueblos, ¿no? Otro punto, o 2 otros puntos para partir son que en todos los países de América Latina pueblos indígenas son minorías, y cuando yo digo minorías no me refiero a la situación demográfica, porque en Bolivia o posiblemente en Guatemala, posiblemente en Ecuador los indígenas incluso son la mayoría demográfica, pero minoría quiere decir que es una parte de la población que
que se distingue de la del sector de la población poderoso por su situación marginalizada, por su situación excluida o más o menos excluida de la toma de decisiones políticas. En otras palabras, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, la gran parte de la población fueron negros, esclavos, pero sin embargo fueron una minoría porque fueron completamente excluidos, ¿no? Ese es el ejemplo más convencedor, ¿no? Pero también diría que los indígenas en Bolivia, a pesar que fueron demográficamente la mayoría, fueron una minoría porque no tenían acceso a las instituciones y fueron excluidos por mecanismos jurídicos, pero también no jurídicos, sociales, barreras lingüísticas, barreras prácticas en la implementación de la realización de los derechos políticos, etcétera, etcétera. En otras palabras, los pueblos indígenas son minorías que fueron muy excluidos de los procesos políticos generales, a pesar que esos procesos fueran definidos como procesos para todos, para todas, incluso solamente para todos, decían, ¿no? En general. Entonces ya en la manera como fue expresada esa participación no fue imparcial, ¿no? Otro hecho es que en casi todos los estados de América Latina pudimos observar durante las últimas 3 décadas un reconocimiento de por lo menos un cierto núcleo de derechos indígenas. Y cuando hablo de núcleo de derechos indígenas me refiero a los derechos que han sido mencionados por el colega que habló en el panel anterior, ¿no? Que dijo, primero, la identidad, segundo, el derecho de pueblos indígenas a cierto grado a su autogobierno interno, ciertos derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, eso quiere decir no recuperación de tierras, pero tierras protegidas que todavía ocupan, ciertos derechos de participación en proyectos que les afectan o también en la legislación que les afecta directamente, derechos culturales como la educación intercultural, la educación bilingüe y también el derecho a ejercer su propia justicia o sus propias formas de resolución de conflictos. Ese núcleo de derechos se ha reconocido en casi todos los países de América Latina, por lo menos a nivel formal, no en todos los países a nivel constitucional, pero no en todos esos países por procesos constituyentes. Incluso en Perú, los derechos indígenas han sido reconocidos, creo, en el año 1992 o 3, por una constitución que fue implementada en un sistema casi dictatorial por el gobierno Fujimori. También hubo un proceso en Guatemala donde el gobierno quiso someter la inclusión de derechos indígenas a un referendo. Eso quiere decir que solamente el hecho que se reconocen derechos indígenas no es nada revolucionario. Y yo no comparto la visión de colegas que dicen que cuando se reconocen los derechos indígenas automáticamente se construye un nuevo tipo de Estado. Incluso se puede decir que en cierto sentido el reconocimiento de derechos étnicos, de un cierto pluralismo, desde la lógica multicultural que reconoce derechos de grupos étnicos como derechos culturales, sobre todo, puede ser favorable y puede ser un factor estabilizante para el sistema económico dominante. ¿Por qué? Porque divide la resistencia, ¿no? Divide la conciencia de clase que puede también predominar y en vez de decir ustedes son una clase que sufre de las desigualdades, que sufre de la exclusión social. Ustedes son distintos grupos étnicos y cada grupo lucha por sus propios intereses. Y fíjense en Europa ahora, es la extrema derecha, son los neoconservadores que usan el discurso étnico, el discurso de la identidad, ¿no? Para oponerse a la concesión de derechos sociales a migrantes, ¿no? Entonces, solamente hablar de multiculturalismo como tal no es un
un hecho como tal que pone en peligro el neoliberalismo como tal, ¿no? Incluso puede ser un factor que es muy favorable, sobre todo cuando el sistema dominante mantiene su control, ¿no?, sobre los procesos que llegan a un cierto reconocimiento de la diversidad cultural. Y eso es, creo, el eje clave. Bueno, el primer ejemplo que puede ser una buena lección fue el ejemplo de Colombia. Colombia es el primer país en América Latina o en la historia nueva donde hay un reconocimiento de derechos indígenas a base de un proceso constituyente. En todos los 4 países que voy a mencionar en los próximos 15 minutos, tal vez, las constituyentes son la respuesta a una situación de crisis fundamental. En otras palabras, nunca fue una situación donde el gobierno daba una concesión por altruismo, por ser convencido que hay que reconocer a los derechos indígenas, sino siempre fue el resultado de una crisis donde los sectores dominantes de los estados, por alguna razón, pensaron que es favorable, ¿no?, abrir los espacios políticos y dentro de ese marco pudieron integrarse sectores del movimiento indígena para también luchar, ¿no?, y luchar por un reconocimiento de sus derechos. Bueno, en Colombia fue la situación total de la implosión de la institucionalidad del Estado, fue una guerra interna más que una guerra civil, hubo atentados, hubo centenas de muertos por bombas de carros en Bogotá, etc. Y casi toda la población, incluso los sectores tradicionales partidarios del Partido Liberal, pensaron que un proceso de negociación entre distintos sectores que estaban involucrados en esa guerra interna pudiera resolver y superar esa situación. Entonces surgió, ¿no?, la idea de una constituyente para restablecer un Estado, pero un Estado liberal, ¿no? La idea no fue en ese momento sustituir el sistema liberal de Colombia por un Estado de otro tipo, de un modelo social de otro tipo. Sin embargo, y antes hubo incluso resistencia, pero por fin, sobre todo el movimiento estudiantil de Colombia promovía la idea de una asamblea constituyente y se abrió ese espacio. Y solamente para explicarles, hubo 2 participantes indígenas, tenemos el honor de uno de ellos está aquí con nosotros, allá el constituyente de Colombia, que va a hablar en la tarde, y él fue uno de no sé cuántos fueron, de 120 diputados. 70, perdón. Yo tengo aquí un libro que dice los números. Ok, eran 2, pero fueron elegidos como representantes, no sé, ¿de quién? De los pueblos indígenas, ¿no? A pesar que fueron de 2 distintos pueblos de 60, ¿no? Pero ¿cómo lograron ellos que los derechos de los pueblos indígenas pudieran integrarse? Yo creo que lograron que incluso los liberales desarrollaron una cierta simpatía por la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas. Ellos tenían mucha repercusión en los medios de comunicación, hubo muchas entrevistas con ustedes, el tema indígena entraba prácticamente en el público, ¿no? Y la gran mayoría de los colombianos, por lo menos que estaban dispuestos a aceptar ese proceso de constituyente, vio a los derechos indígenas como algo positivo, pero sin embargo como algo que pudo integrarse en un modelo del Estado que no fue totalmente cambiante, que fue más que todo un refortalecimiento de instituciones clásicas liberales. Por ejemplo, se introdujeron mecanismos de defensa de derechos individuales, la tutela, ¿no? Se establece una Corte Constitucional que tiene las facultades de proteger al individuo. Eso todo no fue en contra de la lógica liberal, sino fue más una modernización del Estado liberal, también por las exigencias de inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces, nada de poner en peligro, nada que amenazaba como tal al sistema dominante, sino fue más visto como una manera de pacificar, ¿no? De poner paz a
país y por fin los indígenas lograron, los dos diputados lograron que se integra un pequeño catálogo de derechos importantes. En los años siguientes, la Corte Constitucional usaba mucho esos artículos para expandir, ¿no?, por la jurisprudencia esos derechos, pero sin embargo, en la lógica de un Estado liberal, y la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, es una institución liberal, ¿no?, donde abogados profesionales que tienen una educación de una escuela de derecho están tomando sus decisiones sobre el tema de los derechos indígenas. El resto de la Constitución indígena es en cierto sentido en una cierta tensión con los derechos de los pueblos indígenas, que protege la propiedad privada, protege el investor, y justamente esa fue la idea del proceso constituyente, ¿no? Y entonces, muy pronto los pueblos indígenas fueron un poco decepcionados por la realización de sus derechos. Yo hablé anteayer sobre niches, ¿no?, niches o islas indígenas dentro de un océano de instituciones liberales, ¿no? Es prácticamente la situación de Colombia. Bueno, completamente distinto es el panorama de Venezuela, ¿no?, donde entró al poder el movimiento bolivariano con las elecciones que llevan al poder al presidente Chávez, y Chávez intervino directo, y una de las promesas de Chávez fue la construcción de una nueva sociedad. Y fíjense de la palabra, de la construcción de una nueva sociedad, no de un nuevo Estado. Yo voy a explicar un poco más tarde qué significa eso. Bueno, se establece una asamblea constituyente. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, por cada país un minuto. Sí, esa constituyente consiste de 30 comisiones y por intervención del presidente Chávez se establece una comisión específica para los pueblos indígenas. Eso fue un logro y un fuero, ¿no?, un espacio donde los indígenas pudieron participar y elaborar sus propias formas de ideas, ¿no?, sus propias ideas dentro del proceso constituyente en Venezuela. El problema fue cómo hacer la representación de los indígenas, y en Venezuela ya existía una organización nacional, el CONIVE, Consejo Nacional Indio de Venezuela, CONIVE, y dentro de la organización CONIVE se hizo una elección para 3 diputados que fueron considerados, según el lineamiento que organiza la constituyente, la Asamblea Constituyente, como representantes de los pueblos indígenas. Entonces, prácticamente la organización que implementa la participación de los indígenas es CONIVE, es su propia organización. Y dentro de CONIVE se hace una elección en la cual participan 500 personas indígenas de todas partes del país y eligen 3 diputados por las 3 regiones indígenas de Venezuela, por el este, por el sur y por el noroeste, ¿no? Y los 3 diputados indígenas conforman después la comisión, una de las 30 comisiones, elaboran dentro de esa comisión un catálogo de aproximadamente 10 artículos, reconociendo en una forma muy amplia los derechos indígenas de ese tiempo. La lucha empieza cuando la Comisión de Pueblos Indígenas entrega su documento a la plenaria de la Constituyente, y aquí vienen ataques no solamente de la oposición de la derecha, sino también por sectores militares del mismo movimiento bolivariano, ¿no? Y sobre todo son militares que obligan al texto, al borrador del texto sobre los derechos indígenas de hacer algunos cambios. Por ejemplo, se sustituye el reconocimiento de territorios por la palabra reconocimiento de hábitat indígena. Eso sorprendió a muchos ecologistas, porque decían hábitat se refiere al hábitat de, no sé, de tigres o de culebras, pero no de indígenas. Pero la explicación es que no pudieron mantener el concepto de territorio por miedo de sectores militares que tenían mucha influencia en el proceso constituyente, que territorio implique tal vez una secesión, ¿no?, de regiones de Venezuela. Bueno, Chávez interviene
interviene en ese proceso y apoya al reconocimiento de los derechos. ¿Y por qué lo hace? Porque para Chávez el propósito político más importante es la lucha por una nueva sociedad venezolana que restablece el control sobre su territorio, que restablece el control sobre sus recursos en contra de la lógica del neoliberalismo, que fortalece las culturas auténticas, no solamente indígenas. Entonces, los pueblos indígenas, en cierto sentido, para Chávez y para el movimiento bolivariano, son un microejemplo de una reconstitución, de una reestructuración de la sociedad venezolana. Y fíjense, importante es que la Constitución venezolana no quiere restablecer el Estado, sino la sociedad. Y por eso la política de Chávez después no se concentra en la reforma de las instituciones estatales. Incluso Chávez deja al lado. Y para decirlo en una forma exagerada, cuando alguien dice, ¿por qué es tan corrupto el ministerio tal? ¿Por qué son tan corruptas las instituciones venezolanas? Chávez hubiese dicho, no me importa, porque el Estado es burgués. Lo que construimos es una sociedad alternativa y eso fue en esas famosas misiones que se han establecido, ¿no? Ok, quiere decir que 2 países, ¿no? Entonces entienden tal vez por qué entraron los derechos indígenas en la Constitución venezolana, que dice en su preámbulo, el propósito es el restablecimiento de una sociedad plurinacional, no plurinacional, pluriétnica, multinacional, solitaria. No incluye la palabra socialista, eso fue un intento en el segundo filo. Bueno, otra situación está en Ecuador. En Ecuador, como se sabe, hubo ya una experiencia de una constituyente en el año 97 y justamente hubo una fuerte movilización de organizaciones sociales, entre ellos los indígenas, ¿no? Y esas experiencias de integrarse en el proceso constituyente de 97 crea una expectativa muy alta, una expectativa que después no se cumple. La situación en Ecuador es un poco parecida a la situación en Colombia. Se fortalecen instituciones liberales y dentro de esas se reconocen derechos de pueblos indígenas, derechos colectivos. Entonces se radicaliza el movimiento indígena con sus demandas y por primera vez surge la idea de que algo que no se limita solamente al reconocimiento de un Estado pluricultural y multiétnico, sino algo más radical. Y entonces surge la idea de un Estado plurinacional. Y plurinacional, en ese sentido, se refiere sobre todo a reclamos sociales, ¿no? Sociales que quieren superar las debilidades sociales que tenía la sociedad ecuatoriana en ese momento, ¿no? Y plurinacional no se refiere solamente a derechos específicos para los pueblos indígenas, sino para una transformación del Ecuador en un Estado que reconoce al mismo nivel como los derechos individuales, también los derechos sociales, culturales y políticos. Y por eso surge la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas, CONAIE, con un catálogo de derechos. Y yo anteayer estaba leyendo ese catálogo, pero no voy a repetirlo aquí. Pero cuando ustedes leen eso, no se trata de derechos específicos indígenas, sino se trata de la protección contra la privatización del agua, se trata de reclamos de la participación ciudadana, se trata de la protección de la biodiversidad y de los territorios frente a las inversionistas y frente a la privatización por empresas privadas. En otras palabras, lo que reclama el movimiento indígena en Ecuador no son derechos específicos como tales, sino son derechos sociales, derechos económicos, derechos culturales para todos los grupos de la población ecuatoriana, incluso los mantubíes, que son un pequeño grupo costero, los afroecuatorianos, etc., ¿no? Se explica esa extensión de derechos supuestamente colectivos
a otros grupos de la sociedad. Pero eso explica también el éxito del movimiento indígena de Ecuador. Otros grupos sociales, otros movimientos sociales toman la agenda indígena como la suya y los indígenas participan en el partido Alianza País, como se saben, e integran en ese movimiento también reclamos del movimiento ecológico, del movimiento de mujeres, del movimiento de estudiantes. Por eso entra, por ejemplo, el derecho a la naturaleza, ¿no? Que no es originalmente una demanda de los indígenas, como se supone, sino eso es más una demanda de organizaciones ambientalistas que después se mezcla con los reclamos específicos de los pueblos indígenas. En otras palabras, ya voy a terminar y voy a dejar afuera Bolivia, desgraciadamente, el éxito, ¿no? de los indígenas en Ecuador se debe sobre todo a su capacidad de encuadrar, de definir sus derechos dentro de un marco mucho más general, como sea la élite de un movimiento social que representa también la gran mayoría de los ecuatorianos, ¿no? De los movimientos sociales en general contra una élite corruptiva. Y por eso el resto de los movimientos sociales de Ecuador toma la agenda indígena también y así se pueden integrar en la nueva constitución. Entonces, lo que no hicieron fue aislarse del resto de los movimientos sociales, sino lo contrario, poner alianzas, pero también modificar su agenda, ¿no? por reclamos y por la construcción de nuevos derechos que pudieron ser apoyados también por otros sectores. Por eso yo diría, Ecuador no es tanto una sociedad plurinacional, a pesar que lo dice la Constitución, sino más una nueva forma de un Estado social. Y por eso la Constitución de Ecuador no habla de Estado de Derecho, si se dan cuenta, sino de Estado de Derechos. Y eso es a propósito, porque esto quiere expresar esa idea de la igualdad de los derechos civiles, pero también de los derechos culturales, sociales y económicos dentro del mismo marco del Estado. Bueno, disculpen yo quería la primera parte, el preámbulo fue demasiado largo, pero un poco tuvo que justificar mi presencia aquí, ¿no? Muchísimas gracias, René. La verdad que no habríamos interrumpido la parte correspondiente a Bolivia, que es muy relevante si no tuviéramos la posibilidad de contar con Sarela Paz, que nos va a ilustrar precisamente sobre la experiencia boliviana. De modo que afortunadamente vamos a tener ocasión de conocerla en detalle. Gracias, René, por esta presentación que nos muestra claramente 3 procesos. Cada uno de ellos nos puede ilustrar sobre la realidad chilena, este multiculturalismo que es más bien la apuesta de Colombia y estas propuestas por el cambio de una sociedad en una dimensión más social, con la incorporación de Estado de derechos sociales, como sería el caso venezolano y ecuatoriano. Y ahora vamos a explorar otra experiencia, y esa es la experiencia de Nepal, y que tiene evidentemente las particularidades que corresponden a su propia realidad social, cultural y política. Thank you very much. Good afternoon. Muchas gracias, buenas tardes. Sewaro, it's greetings in my community language. Sewaro. Sewaro son saludos en mi lengua indígena de Nepal, que es Limbu. First of all, I would like to thank for allowing me to enter in the Mapuche territory and Chile. It's a really wonderful opportunity for me. Primero que todo, quiero agradecerles la oportunidad de permitirme estar aquí en territorio mapuche, en Chile, por permitirme hablar hoy a ustedes. And also I would like to thank you for the university and also Citizen Observatory for making me coming here possible. Y también quisiera agradecer a la universidad y a la gente del territorio por permitirme llegar hasta aquí y estar aquí hoy con ustedes. I would like to start
with some observation that we have been hearing from this morning. Primero me gustaría comenzar con algunas de las observaciones que hemos escuchado esta mañana. I think the constitution reform process or constitution making process here in Chile, in my understanding, it's going on in positive direction. Creo que el proceso constituyente aquí en Chile, en mi opinión, va en la dirección correcta, Especially for addressing the indigenous rights in constitution making process. principalmente en el tema de abordar los derechos indígenas en este proceso constituyente. Why I feel in this way? ¿Por qué me siento de esta forma? Because the academia, the university professors and university law students and civil societies are talking about the indigenous people's rights. Porque la universidad y los profesores de derecho de la universidad y la sociedad civil está hablando sobre los derechos indígenas. Importantly, indigenous peoples are raising their voice very strongly here. I felt in that way. Y más importante, los pueblos indígenas están levantando su voz. Before starting, I would like to give a brief introduction about the indigenous peoples in Nepal. Antes de comenzar, quisiera dar una breve introducción sobre los pueblos indígenas en Nepal. We have recently got a new constitution through the Constituent Assembly. We have new constitution recently Tenemos recientemente una nueva constitución through the Constituent Assembly, a través de una asamblea constituyente. and there was a good representation of indigenous peoples in the constitution making process. Y hubo una buena representación de los pueblos indígenas en este proceso de construcción de la nueva constitución. Let me give you a brief information on indigenous peoples in Nepal. Déjenme darles una breve introducción sobre los pueblos indígenas en Nepal. Nepal is a diverse country, Nepal es un país diverso, diverse in language, diverso en lenguaje, diverse in ethnicity, diverso en etnias diverse in religion. y diverso en religión. And it was the agenda for secular state for a long time. Y fue la agenda de este Estado secular por mucho tiempo. And indigenous peoples are constitutionally and legally recognized. Y los pueblos indígenas son constitucionalmente y legalmente reconocidos. And also indigenous peoples' expectation Y for recognition of their right to autonomy and right to self-governance is incorporated in the Constitution. Y también el derecho de los pueblos indígenas de ser autónomos. Self-governance. Y de tener su propio gobierno, autogobierno, está reconocido. I guess the indigenous people's concerns here in Chile, also it's valid that the expectation of right to self-determination, autonomy, and self-governance, which is also we discussed in Nepal. I think this is also a relevant point for the Chilean indigenous peoples. Creo que esto también es un punto relevante para los pueblos indígenas aquí en Chile, que se les reconozca la autonomía, el autogobierno. The new constitution is 7th constitution. La nueva constitución en Nepal es la séptima constitución. So Nepal is very fast changing the constitution. Así que Nepal es muy rápido cambiando las constituciones. So every time when constitution changes, Así que cada vez que una constitución cambia, talks about the democracy, eso habla acerca de la democracia. but often fails to talks about the people. Pero generalmente falla en hablar sobre la gente. That's why the people wants to change the constitution. Y es por eso que la gente quiere cambiar la constitución, de nuevo. So meaning to say, constitution
is for the people, Así que está de más decir que la Constitución es para la gente, but people is not for the Constitution. pero la gente no es para la Constitución. So this is the demography. If you look about the indigenous peoples, that is 38%. Esta es la demografía. Si ven, los pueblos indígenas son un 38% de la población. And dominant group, that is Hindu people, Baun and Chetri, they are 28%. Y el grupo dominante son los hindú, que generan un 28%, los Bahun y los Chetri. Yeah. They are ruling the country for 250 years. Y ellos han gobernado el país por 250 años. So the majority people are excluded. Entonces la mayoría de la gente está excluida. So that's why always there is a fight. Así que por supuesto que hay una pelea. And then it comes, and finally, to change the constitution. Y esos conflictos generalmente resultan en cambiar la Constitución. Okay, so just to give a brief picture, right? So look, many indigenous peoples and non-indigenous peoples also. Para una rápida vista al mapa, esos son los pueblos indígenas. Yeah, ¿Sí? right. Keep on going. Ya. Keep on going, right. So if you looked about this one, Nepal is almost a land of indigenous peoples. Así que si miran este mapa, se pueden dar cuenta que Nepal es mayoritariamente una tierra llena de pueblos indígenas. But we are not talking this is only our land. Again? We are not talking this is only our land. Pero no estamos diciendo que esto es solamente nuestra tierra. But we are talking recognize our identity Pero- and recognize our territory. Pero estamos pidiendo que se reconozca nuestra identidad y nuestro territorio. So the constitution making context, which is very important, I understand the Chilean context is different, Así que yo entiendo que el contexto chileno en este proceso de construcción de constitución es diferente. there was a long struggle against the caste-based discrimination. En Nepal hubo una larga lucha contra la discriminación y la colonización. The caste-based discrimination, maybe it's very new for you all. La discriminación de castas tal vez es muy nueva para ustedes, It is a racism. es racismo. It doesn't recognize the equality of people. No reconoce la igualdad de las personas. Some are pure Algunos son puros and some are impure. y algunos son impuros. They are by birth like a god, Por nacimiento algunos son como dioses and some are by birth they are like a devil. y algunos por nacimiento son como el demonio. That is the problem. Ese es el problema. And what happened in another context, there was a 10 years conflict. Y lo que pasa en este contexto es que hubo 10 años de conflicto, That is the Maoist-led conflict. que fue el conflicto liderado por el maoísmo. 16 to 17,000 people lost their life. 16 to 17,000. 17,000. Right. Ok. 17.000, entre 16.000 y 17.000 personas perdieron su vida en este A conflicto. lot of people displaced. Mucha gente desplazada de sus tierras Still people are missing. y todavía hay gente desaparecida. So there is a peace agreement. Así que hay un acuerdo de paz. In the conflict, the Maoists talked about the indigenous people's problem. Y en el conflicto, los maoístas hablaron sobre los problemas de los indígenas. And a lot of indigenous youth joined in the guerrillas. Y muchos jóvenes indígenas se unieron. That creates equations. Create equations. Ah, ya. Questions, Y eso right. genera una cohesión. English is my third language. Perdón, el inglés es mi tercer lenguaje. I wish I could speak Spanish. Y me gustaría hablar español. Better Mapuche. Y mapuche. Mapuzungún.
Then there was an agreement with Maoist, Entonces hubo un acuerdo con los maoístas an agreement with indigenous peoples also. y un acuerdo con los pueblos indígenas también. So the indigenous peoples clearly says that we need a state restructure. Así que los pueblos indígenas dejan claramente establecido que necesitamos una reestructuración. Because the state was discriminatory, Porque el Estado era discriminatorio it excludes indigenous peoples in every structure. y excluye a los pueblos indígenas en todas las estructuras. So we need to restructure the state. Así que necesitamos reestructurar el Estado. And that has to be clearly articulated in new constitution. Y eso tiene que estar claramente articulado en la nueva Constitución. So the constitution making process is a kind of nation building process. Así que el proceso de construcción de la Constitución es realmente un proceso de construcción de la nación. Because the indigenous people were saying, this is our land, Porque los pueblos indígenas decían, esta es nuestra tierra, but the state is not ours. pero el Estado no es nuestro. So we want to make our state. Así que queremos hacer nuestro Estado. So that's why the clear agenda is important before writing a constitution. Por eso es muy importante tener una agenda clara antes de escribir una Constitución. So that agenda was incorporated in the interim constitution. Entonces esa agenda en Nepal fue incluida dentro de la Constitución interina. Look at about Article 138, 1A. Si ven el artículo 138, 1A, That talks about the expectation of indigenous peoples and Madhesi peoples about autonomy. habla sobre los deseos de los pueblos indígenas y de los Madhesi de tener autonomía. And still we are making the autonomous state in these states. Y aún estamos construyendo estados autónomos dentro de este estado. That was the context and Ese fue el process and contexto. mechanism that we are discussing since this morning. Ese fue el contexto y los procesos y mecanismos que hemos estado discutiendo desde esta mañana. There are few things I would like to talk about the mechanism. Hay un par de cosas que me gustaría hablar acerca del mecanismo. It cannot be replicated in Chilean context, I'm sure. Estoy seguro que no puede ser replicado en el contexto chileno. But the Constituent Assembly is important a mechanism. Pero la Asamblea Constituyente es un mecanismo importante. This will open the representation of all sections of the society. Esto va a abrir la representación de todos los sectores de la sociedad. The parliament is already a kind of structure mechanism where there is limited representation of indigenous peoples and other section of the society. El Parlamento ya es un tipo de organización donde existe representación de los pueblos indígenas, pero existe poca representación de los pueblos indígenas. That's why indigenous peoples in Nepal support for the Constituent Assembly. Es por eso que en Nepal los representantes de los pueblos indígenas abogaron por una asamblea constituyente. Three kinds of representations there were in Constituent Assembly. Hubo tres tipos de representación en la asamblea constituyente. One, Primero, the party representation, la representación de los partidos, de los so miembros that electos. everybody can vote that person and he can become the member of the CA. Eso significa el FPTP que pueden ver ahí, es el First Past the Post, que significa que cada persona puede votar por el representante que quieren que esté ahí. In political language, it's called that universal suffrage. Yeah, so forget it. The second one is proportional representation. Ya, el segundo es una representación proporcional. So the political party has to choose the representation Así que los partidos políticos tienen que elegir la representación respecting the diversity of the nation.
respetando la diversidad de la nación. There was another interesting representation. Y hubo otra representación muy interesante, That was the reserved seat for indigenous people que fueron los asientos reservados para los pueblos indígenas and civil society. y la sociedad civil. So there were 38% of representation in the Constituent Assembly. Así que en la Asamblea Constituyente hubo un 38% 38% de representación indígena. Within the Constituent Assembly, there was a thematic committee Dentro de la Asamblea Constituyente hubo comités temáticos that deal about the indigenous people's right. que trataban los derechos de los pueblos indígenas. The Constituent Assembly chairperson was an indigenous person. The chairperson of Constituent Assembly was El presidente de la Asamblea Constituyente pertenecía a un pueblo indígena. looks like indigenous, Se ve como indígena, but don't talk about indigenous people. pero no habla sobre los indígenas. That was a challenge. So, what we did it, the indigenous peoples at the same time carry out the movement, looking closely the constituent making process. Entonces lo que pasó en Nepal fue que los pueblos indígenas creamos un movimiento paralelo a la Asamblea Constituyente y de cerca a la Asamblea Constituyente. There was representation, but not meaningful representation. Porque había representación, pero no era una representación significativa. So here comes the work of lawyers. Y aquí entra el trabajo de los abogados. I think it's very important because this morning we have university professors and lawyers are here. Creo que este punto es muy importante porque esta mañana tuvimos profesores de derecho aquí. What we did it, we filed the case in the Supreme Court and United Nations, referring to the Convention 169 that one of our one sister talking this morning. Okay, lo que hicimos fue que llevamos el caso a las Naciones Unidas y to the United Nations and what else? And Supreme Court. Y a la Corte Suprema, haciendo mención a la Convención 169. United Nations said to the Nepal government, Y las Naciones Unidas le dijo al gobierno de Nepal, ensure the meaningful participation, aseguren la representación participativa, freely chosen by the indigenous people, que tienen que ser preelegidos por los pueblos indígenas, and the process they determine themselves. y un proceso que ellos mismos determinen, But the Supreme Court Pero la Corte Suprema did not make the decision immediately. no tomó la decisión inmediatamente. You know why? Ya saben por qué. The judges are not indigenous people. Porque los jueces no son indígenas. Okay, so, but the first CA dissolved, Entonces la primera Asamblea Constituyente se disolvió and then the Supreme Court made the decision, y luego la Corte Suprema tomó la decisión respect the Convention 169. de respetar la Convención 169. And within the CA, I would like to, they suggest one thing, because the process, what's going on here, we have to look very closely. It is important that we can criticize to make it better. Y es importante que digamos esto, porque en este proceso es importante criticar para mejorar. But also need to look about the opportunity. Important to look about the opportunity. Pero es importante ver también la oportunidad que tenemos. And then we try to organize CA Members Caucus. Así que tratamos de organizar y formar comités de pueblos indígenas. In the committee within the CA. Un comité dentro de la Asamblea Constituyente For the direct intervention. para una intervención directa. And also we work with the other visible and invisible actors. Y también trabajamos con los otros visibles e invisibles actores. Just like Citizen Observatory. Así como el Observatorio Ciudadano. And also with the UN. Y con las Naciones Unidas. And also the international political players. Y también con
international Sí, political player. con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. And it is important to be based on international human rights instrument. Es importante basarse en los instrumentos internacionales de derechos humanos. In the first part of the CA, En la primera parte de la Asamblea Constituyente, we were successful to achieve or successful to incorporate many rights, logramos incorporar muchos derechos, including right to identity, incluyendo el derecho a la identidad, right to self-determination, el derecho a la autodeterminación, equal language rights, el derecho a la igualdad de lenguajes, and proportional representation. y una representación proporcional. But indigenous peoples, they wanted more than that. Pero los pueblos indígenas querían más que eso. So they wanted to the constitution making process. They wanted to control the constitution making process. Querían controlar el proceso de constitución. They make the alliance with the other excluded group. Hicieron una alianza con los otros grupos excluidos They became like 421 y se convirtieron en más o menos 421 out of miembros 601. de 601 miembros. So more than 2/3 majority. Así que más de la mitad But we did eran not look mayoría. the opponent. Pero no miramos al oponente. The elite, they captured the decision making, final decision making of the CA. The elite may capture the control, the final decision making power. The elite group controls the final decision making. Ya. Ultimate decision Entonces este grupo que se alió controló la decisión final que se tomó en la Asamblea Constituyente, porque They era dis- más de la mitad. They dissolved the CA. Y disolvieron la Asamblea We Constituyente. got nothing. Y nos quedamos sin nada. There was a second election, Así que hubo una segunda elección and the political component changed. y el componente político cambió. And indigenous people did not have a strong movement like in the first CA. Y los pueblos indígenas ya no tenían un movimiento tan fuerte como en la primera Asamblea Constituyente. So the constitution making process, we have to two things very important. The movement also it has to go side by side. Así que en el proceso de construir una constitución tenemos dos elementos importantes. Los movimientos tienen que ir codo a codo. And then we have a new constitution now. Y ahora tenemos una nueva constitución. But the new constitution, we lost some of the rights, Pero en la nueva constitución perdimos algunos de los derechos. but we have some good rights in new constitution, Pero tenemos algunos derechos muy buenos en la nueva constitución, which are limited. que son limitados. It recognizes the identity of indigenous peoples. Reconoce la identidad de los pueblos indígenas It recognizes the one decision-making process, y reconoce indigenous decision-making process, y reconoce el sistema de toma de decisiones de los indígenas. proportional inclusion, Tiene una inclusión proporcional. special provision for indigenous peoples, right? Special like reservation, quota, special measures. Ya. Y tienen perdón, y tienen representantes especiales, por ejemplo, sus propios alcaldes, los pueblos indígenas. But what happened is after the new constitution, again indigenous peoples started movement. Pero ¿qué pasó? Que después de esta nueva constitución, los pueblos indígenas comenzaron un nuevo movimiento Madhesi people also started movement. y los pueblos Madesi, el pueblo Madesi también empezó un movimiento. So it raised the question against the ownership of the constitution, or it raised the legality of the constitution. Y pone en duda la legalidad de la constitución. And the government immediately changed the constitution Y el gobierno inmediatamente cambió la constitución. and is still thinking to change the Y constitution. todavía piensan en seguir cambiándola. How many times you change the constitution? ¿Cuántas veces van a cambiar la constitución?
Make sure the meaningful participation Asegúrense que la representación sea and make a good significativa constitution y hagan una buena constitución so everybody's are included para que todos estén incluidos and they can have a greater ownership y puedan tener una mayor ownership, and also propiedad. right, and also it will make a very strong unity. Y que cree una unidad muy fuerte. So that's why constitution is a means to establish peace. Por esto es que una constitución es el medio para crear paz. And constitution as well is a means to create violence. Y también la constitución es un medio para crear violencia. So it is the people's decision, Así que es la decisión de la not the gente, ruler's decision. no la decisión de los gobernantes. That's why the people's participatory constitution making process Es por eso que la participación de la gente en el proceso de construcción de una constitución is very important. es muy importante. I would like to congratulate already to the Chilean people Yo desde antemano quiero felicitar al pueblo chileno and my fellow Chilean indigenous sisters and brothers. y a mis hermanos y hermanas indígenas chilenos. The diverse country Chile Chile es un país muy diverso and beautiful country Chile, y un país muy hermoso. and the constitution also it will be very beautiful. Y la constitución también va a ser muy hermosa. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esa ilustradora presentación. Tal vez un punto que es relevante en la presentación de Chankar y que tal vez valdría la pena precisar, ¿no? Es cómo la movilización conquista una representación mayoritaria en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, frente a la amenaza que ello representa, el Estado finalmente echa por tierra esa representación y modifica esa estructura para poder imponer sus criterios. Entonces, uno observa que esa situación es una amenaza constante en Chile, en Nepal, como en Chile, como en todas las latitudes, y evidentemente la fortaleza de los movimientos es la única que puede, en definitiva, proteger las demandas y los intereses de los pueblos frente a estas situaciones de abuso. Estamos absolutamente contra el tiempo, pero me imagino que quieren reaccionar a lo que acaban de escuchar, razón por la cual, aunque sea por poquito tiempo, tenemos que dar la palabra a la Asamblea y podemos retomar los temas más adelante en el curso de la tarde. 20 minutos, ok, 20 minutos por lo menos es algo. Muchas gracias. Entonces ofrece la palabra, allá hay una primera palabra, segunda, tercera, cuarta. Tenemos un... ¿cuánto? 3 minutos. ¿Podemos dar las 4 que acabamos de asignar? Ok, entonces el señor de blanco, la mía acá, el compañero Rapanui y Sarela Paz de Bolivia. Ya, corto y preciso. Para el profesor René Kup, si es que se pudiera expresar sobre el caso boliviano, que no alcanzó a referirse. Eso. El caso boliviano, sí. ¿Las hacen todas primero y luego contestan? Ya. ¿Tiene la segunda pregunta? La segunda pregunta allá y después la mía y después Sarela. Por lo que he escuchado tanto en Santiago como acá, me cabe que hay dos palabras que para el Estado chileno no existe, para los pueblos indígenas. Me gustaría saber ellos cómo toman cuando nosotros pedimos, yo creo que todos los pueblos originarios de Chile piden
la libre determinación y, yendo un poco más allá, la descolonización. Porque esta constitución que todos sabemos que no sigue adelante, no va a haber constitución en Chile. Ya nos dijeron, ya no sigue, no hay dinero, no hay presupuesto, nada. Entonces quisiera saber si el camino de la libre determinación y la descolonización está dentro del mundo académico. Acá, por favor. Acá adelante. Primero, Chaltumay, a ambos por el privilegio de escuchar tan diversa mirada. Y no me deja de sorprender, la verdad, lo de Chankar, que me gustaría que ahondar a lo mejor en cómo han logrado, dentro de esta diversidad que tienen en su país, el poder ser tan exquisitamente inclusivos y poder haber logrado todo este proceso de una constitución para la gente y en el fondo que es un tremendo ejemplo, que nosotros tenemos muchos menos pueblos que están resistiendo, que están todavía vivos en Chile y no lo hemos logrado. ¿Qué aspectos culturales específicamente de tu cultura crees que son los que favorecen esta inclusión y este proceso? Muchas gracias. Acá. Y mi pregunta es para Chankara. Has hablado de la formación del caucus, que es como un espacio que han organizado ustedes los indígenas, que sin ser parte de la asamblea conquistaron voz dentro de la asamblea. Entonces mi pregunta es, ¿en qué se inspira esta salida que ustedes tomaron para posiblemente consolidar esa estrategia que decías de controlar la asamblea? ¿Se inspiran en formas políticas de participación de los propios pueblos o se inspira en la figura del caucus indígena, que es esta forma deliberativa dentro de Naciones Unidas? Bueno, muchas gracias. Yo creo que empecemos porque es muy heterogénico, ¿no? Las distintas preguntas. Yo creo me permiten reunir mi comentario a las dos primeras preguntas, uno al caso de Bolivia y el otro concretamente al concepto de descolonización, si lo entiendo, ¿no? Yo creo, mientras tanto, en Ecuador fue muy céntrico muy central, perdón, en la agenda de la movilización de los grupos indígenas, de los pueblos indígenas, pero también de los otros movimientos sociales, la agenda social, el reclamo de derechos sociales y de derechos colectivos, ¿no? Y se relacionaron por una parte por la exclusión de los pueblos indígenas, pero también la exclusión de otros grupos sociales. En Bolivia surgió sobre todo con las experiencias de las llamadas así guerras de gas y guerra de agua, ¿no? El tema de la descolonización. Para mí eso fue el eje central, ¿no? Y descolonización, primero, por supuesto, surgió del contexto del tema indígena, pero en Bolivia es muy difícil definir cuáles son los pueblos indígenas. Indígena en Bolivia antes se ha usado solamente para los pequeños grupos étnicos del oriente, de la Amazonía, del Gran Chaco. Mientras tanto, la población quechua y aymara de los Andes, del altiplano, no se identificaba con el concepto indígena, sino se usaba mucho el concepto de campesinos por esos grupos. Pero en el contexto de la demanda indígena surgió también la idea que descolonización también es un concepto que es importante por otros sectores de la población, ¿no? Entonces se desarrolla la idea de restablecer un Estado, una sociedad descolonizada,
descolonizada, ¿no? Y no solamente por los indígenas, que en el primer momento solamente son una verdadera minoría también demográficamente hablando, sino para la gran mayoría de la población del Estado. Pero en ese contexto, y eso es referirme a la segunda pregunta, descolonización, reciben otro contenido, y eso para mí es lo fascinante, que conceptos jurídicos que antes por los expertos tienen un cierto límite en su significado son tomados, ¿no?, por los movimientos sociales y reciben un otro significado. Descolonización, según el derecho internacional clásico que se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial y durante las primeras décadas de las Naciones Unidas, se refiere a un solo momento político, cuando un territorio que es parte de un sistema, de un Estado colonial, gana su independencia. Eso fue el significado originario de descolonización. En el caso de Rapa Nui sería la independencia de la isla y listo. Incluso se mantenía la tesis, no solamente en la práctica de las Naciones Unidas, sino también en el discurso académico, que ese momento de descolonización se puede consumir. Eso suena raro, ¿no? Solamente una sola vez. Eso quiere decir, en Nigeria, por ejemplo, en un país africano, el pueblo de Nigeria ha consumido la descolonización, y grupos étnicos dentro de Nigeria, que hoy se identifican a propósito como pueblos indígenas, no pueden reclamar otra vez ese derecho, porque Nigeria y el pueblo de Nigeria, que es la típica ficción del pueblo soberano, de los ciudadanos de Nigeria, ya han sido los sujetos de la descolonización. Mientras tanto, en los movimientos de los países andinos, sobre todo en Bolivia, se desarrolla otro concepto de descolonización, que se pone énfasis en el aspecto consecutivo. Descolonización como un proceso, eso quiere decir, porque fue muy difícil decir, vamos aspirar y luchar por la descolonización. En Bolivia, Bolivia ya es un país independiente, ¿no? ¿Cómo quieren luchar por la descolonización cuando viven en Bolivia como Estado soberano? Pero entonces el argumento que se ha desarrollado dentro del movimiento indígena y dentro de los otros movimientos sociales fue: descolonización no se limita a la independencia política, sino debe ser un proceso que permite la participación y sobre todo permite la definición de otros ¿cómo se dice? De otras metas, ¿no?, del proceso de desarrollo. Entonces se combina el derecho a la descolonización con el derecho al desarrollo, que cada pueblo, y con pueblo no me refiero a la suma de los ciudadanos de un Estado independiente, sino a los distintos grupos que conforman la población de ese Estado, grupos étnicos, pero también subcultura, incluso puede ser, no sé, la subcultura de las personas con otras prioridades sexuales, etc., ¿no? Definen sus propios logros en el proceso de desarrollo. Entonces se combina el concepto de la descolonización con un nuevo entendimiento del desarrollo, y así entra también ese concepto del buen vivir, ¿no? Que buen vivir es algo que está un nuevo contenido, ¿no?, del derecho a la autodeterminación, pero como proceso y no solamente como un solo momento de independencia política. Yo creo que esa es la gran contribución del movimiento indígena y particularmente del movimiento indígena de los países andinos a un nuevo entendimiento, a un nuevo contenido del concepto de descolonización, ¿no? Y eso también encuentra su expresión en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Donde autodeterminación no es entendido como el derecho a establecer un nuevo Estado, sino algo que es menos y más al mismo tiempo. Por una parte, los indígenas, según este
esa declaración no tienen el derecho de formar su propio Estado, pero por otra parte tienen el derecho de controlar como colectivos su destino y su futuro desarrollo económico, social, cultural. Yo creo que ese es incluso más que el derecho a formar su propio Estado. Y eso diría yo también a los compañeros de Rapa Nui, ¿no? Yo creo descolonización no significa en su caso la independencia, sino una visión de cómo controlar el desarrollo de Rapa Nui como Estado o como sociedad, vamos a decir sociedad soberana en el futuro frente a todos los mecanismos económicos, políticos, internacionales que enseguida limitan de hecho, ¿no? la autodeterminación de los pueblos, porque como vemos en África, ¿no? En África la mayoría, o casi, yo creo todos los territorios son independientes, pero no vemos una autodeterminación de los pueblos de África, desgraciadamente. Y por eso ese nuevo contenido de lo que significa autodeterminación puede inspirar también muchos grupos que no son formalmente pueblos indígenas, sino otros pueblos. Bueno, eso fue prácticamente también el logro en el contexto boliviano, esa énfasis en la autodeterminación, pero no solamente la autodeterminación de algunos sectores que se identifican como indígenas, sino para toda la población boliviana, incluso la población hispanohablante, ¿no? que también pueden aplicar ese derecho, ¿no? Y solamente para dar la información cómo fue eso, en caso de Bolivia hubo una gran representatividad de los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente. Fue muy difícil porque no hubo un formalismo oficial, pero según un informe que se hizo, 2/3 partes de los constituyentes en Bolivia se identificaron como miembros de pueblos indígenas, que fue también interesante. Entonces muchos que tenían quechua o aymara como su lengua nativa se identificaron como indígenas, pero no hubo una representación formal, sino la gran mayoría de las personas que se identificaron como indígenas fueron diputados del MAS, del Movimiento al Socialismo. Pero paralelamente a la constituyente de Bolivia, la mayoría de las organizaciones indígenas de Bolivia se organizan en una plataforma que se llama Pacto de Unidad, para expresar la unidad de las organizaciones indígenas del altiplano y de la región oriental, y desarrollaron su propio proyecto de una nueva constitución que después entregan a los diputados del MAS, según mi entendido, ¿no? Entonces se elabora fuera del contexto oficial de la constituyente el proyecto muy elaborado de las organizaciones indígenas, y eso es después también un marco de referencia muy importante para el proceso dentro de la constituyente. Entonces vemos otro panorama que en Colombia, donde hay 2 diputados formales, otro panorama como en Venezuela, donde vemos 3 representantes que fueron elegidos en el contexto de CONIVE. Vemos otro panorama como en Ecuador, donde hubo un partido indígena que fue Pachacutic. Vemos esa paralela entre una movilización fuera de la constituyente formal y el partido. Okay. Muchas gracias, René, Shankar. Estamos contra el tiempo, les advierto, lamentablemente. Thank you for the questions. Gracias por las preguntas. Those questions were very important. Las preguntas son muy importantes, todas las que han hecho. If I have correctly understood, Si he entendido correctamente, y eso es culpa mía, the inclusion what we have gained in Nepal, la inclusión que hemos logrado en Nepal it was the clear manifestation of indigenous peoples, fue la manifestación clara de los pueblos indígenas. how they are going to be participated in constitution making process, ¿Cómo van a participar en el proceso de construcción de la Constitución? when we talked about the indigenous people's rights,
Cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, we were aware about the others' right as well. también estábamos conscientes de los otros derechos. The problem was El problema fue the others are not considering about the indigenous people's que rights. los otros no estaban considerando los derechos de los pueblos indígenas. So the indigenous peoples, we have our one system Así que nosotros, los pueblos indígenas, tenemos un sistema of representation de representación and understanding about the whole process, que entiende todo el proceso. so that we clearly put the proposal. Así que nosotros tuvimos una propuesta clara We asked about direct representation, y hablamos de representación directa, but it was negotiated. pero fue negociado. So majority representation from the political party, Así que la mayoría de la representación fue de los partidos políticos, but there were indigenous peoples. pero había pueblos indígenas. 26 were direct representation of indigenous peoples. 26 de los miembros eran representantes directos de los pueblos They indígenas came from indigenous movement. y vinieron del movimiento indígena. So it was a composition. Así que fue una composición. The second question, it's related to this. Y la segunda pregunta está relacionada con esto. First, there was women caucus, Primero hubo un comité de mujeres, but no indigenous caucus, pero no un comité indígena, because the political party were very careful. porque los partidos políticos fueron muy cuidadosos. The constitution making process will be snatched by indigenous people. Y dijeron, el proceso de construcción de la Constitución va a ser Grab. va a ser tomado por los pueblos indígenas. They will cross the party line. They will go beyond the party line. Y se van a salir de los lineamientos de los partidos. First, they did not let the CA members to form IP caucus. Primero, no dejaron a los miembros de la Asamblea Constituyente formar estos comités de pueblos indígenas. You're right. Tienes razón. We went to the UN Fuimos a las Naciones Unidas. and we even meet the Bolivian delegates there E incluso conocimos a los delegados bolivianos ahí. and Guatemala delegates also. Y también a los delegados de Guatemala. And then we also talked about your process, Y también hablamos de su proceso. and then we realized that we need a kinds of mechanism. Y nos dimos cuenta que necesitábamos un tipo de mecanismo. I came back to Nepal, Y volvimos a Nepal. and then with other help of the other organizations, Y con la ayuda de otras organizaciones, like Citizen Advisory, como... Citizen, right. Sí, como el observatorio, sí. So we carry out the meetings with the CA members. Así que creamos el comité con los miembros de la Asamblea Constituyente. First, we had only 70 CA members. 17. 70. Ah, 70. 70. Ya. Primero tuvimos 70 miembros And then we formed the caucus. y formamos el comité. And then at the same time, indigenous movement also supports and force for the create a pressure to the other IPCA member. Y también al mismo tiempo que creamos este comité, el movimiento indígena generó presión y motivó a los otros miembros de la Asamblea Constituyente a ser parte del comité. I remember Y me acuerdo some IPCA members did not want to join. que algunos miembros de los pueblos indígenas no querían unirse al comité. They went back to their community Volvieron a sus comunidades and the community boycotted them. y la comunidad los boicoteó. And they immediately came to Kathmandu, Y volvieron a Katmandú, the capital, la capital, and then they said that we want to join the IP caucus. y dijeron al tiro, nos queremos unir al comité. So it is very important that indigenous peoples also Así que es muy importante también que los pueblos indígenas to play active role to create mechanism jueguen un rol activo en crear estos mecanismos that favors them. que los favorezca a ellos. And also some indigenous group Y también algunos grupos indígenas boycotted the Constituent Assembly. boicotean la Asamblea Constituyente. They said that we are not going to participate. En Nepal dijeron, nosotros no vamos a participar.
And then now they are also talking about the parallel government. Y también ahora están hablando sobre el gobierno paralelo. But only one group. Pero solo un grupo. That is my group. Ese es mi grupo. So we are divided in two. Así que estamos divididos en dos. I think this is the democratic process. Creo que eso es un proceso democrático. Gracias. Muchísimas gracias. Tal vez me gustaría hacer una pequeña precisión. Cuando hablamos de caucus indígena, no estamos hablando de un comité, estamos hablando de una instancia distinta a lo que uno concibe como un comité. Estamos hablando de una asamblea deliberativa. El caucus indígena tiene un referente en el sistema de Naciones Unidas, que es precisamente la gran asamblea indígena que se toma el sistema de Naciones Unidas, presiona las estructuras de Naciones Unidas que solo permitían un tipo de participación que no fuera estatal, la de las ONG internacionales, y dicen: nosotros estamos acá y vamos a constituir nuestro caucus, nuestra asamblea deliberativa. Y por eso es que la experiencia es tan interesante, porque refiere no a un grupo dentro de un proceso, sino que a un proceso totalmente independiente y autónomo, en donde el caucus refleja una asamblea que decide autónomamente quiénes la integran y que discuten, ¿no? Entonces estamos hablando más bien de ese modelo. Perdón. Muchas gracias. No hay cómo, en realidad, si uno no tiene conocimiento, no ha sido parte de este proceso. La verdad que quiero agradecer la traducción. Y yo creo que nos perdimos más cosas en Santiago que acá, así que felicito a la traductora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.